Hola, buenos días chicos. Os comento, con lo que hicimos los días anteriores, hemos terminado ya el tema 5 de reacciones químicas y bueno, quedaría eso visto para examen o lo más seguro que a final de semana os ponga un cuestionario, pero bueno, eso no quita que más adelante igual pues tengamos que hacer un pequeño examen, no nada muy complicado, pero bueno, un examen para que yo pueda tener mis notas y os pueda poner notas durante este trimestre, ¿vale? Y con esto pues pasamos ya de la química y nos cambiamos al bloque de física. Entonces dentro de la física pues hay varias partes, pero vamos a comenzar con el estudio del movimiento. Entonces vamos a pasar al tema 6 que se llama los movimientos rectilíneos, ¿vale? Lo vamos a ver por el libro porque yo creo que es más sencillo para todos el poder seguir el tema. Entonces lo tenéis en la página 139 de vuestro libro de texto, ¿veis? Ahí en la página, bueno, más bien la 140, ¿no? Entonces cogéis el libro y lo abrís por la página 140, que es por donde vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá. El movimiento dentro de la ciencia física, el movimiento se estudia desde dos partes diferentes. Hay una parte que se llama dinámica, que estudia las fuerzas y también estudia las consecuencias de estas fuerzas. Y las consecuencias de estas fuerzas son precisamente los movimientos. Es decir, si yo tengo un objeto que está parado y no se mueve y le aplico una determinada fuerza, pues es muy probable que comience a moverse, ¿no? Pues ese tipo de estudio del movimiento se hace desde la dinámica. Pero hay otra ciencia, otra parte de la física que también estudia los movimientos, que es la cinemática, que sin parar a estudiar las causas de estos movimientos, lo que hace es un estudio descriptivo del movimiento. Es decir, describe pues la trayectoria de un objeto, ¿no? Si es un movimiento rectilíneo, porque la trayectoria es una línea recta, o bien también nos podemos encontrar con movimientos circulares. ¿Por qué? Porque la trayectoria es un círculo, una circunferencia. O también, y mucho más frecuentes, de hecho, si nos fijamos en los movimientos que se producen a nuestro alrededor, son los movimientos curvilíneos, se llaman, porque digamos que son intermedios, ¿no? No son ni líneas rectas, es muy difícil que algo se mueva completamente en línea recta y tampoco son circunferencias perfectas. Por ejemplo, si yo le pego una patada a un balón, va el movimiento del balón, la trayectoria que sigue el balón, ¿no os lo imagináis? Ascendiendo, pero además avanzando. Es un movimiento en dos dimensiones y a ese tipo de movimientos se le suele llamar curvilíneos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cuál sea la trayectoria de un objeto en su movimiento, pues diferenciaríamos en esos tipos de movimientos rectilíneos, circulares o curvilíneos. Pero también lo podemos clasificar dependiendo de cómo sea la velocidad, ¿no? Si la velocidad es constante, es siempre la misma, entonces hablamos de movimientos uniformes. O si no es la misma, hablaríamos de movimientos acelerados. Acelerados si la aceleración, si la velocidad va aumentando, o también desacelerados, ¿no? Si la velocidad va disminuyendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, el título del tema es movimientos rectilíneos, o sea que ya sabemos qué vamos a estudiar en este tema. Pues vamos a estudiar movimientos de los cuerpos cuya trayectoria es una línea recta. Es decir, o dicho de otra manera, son movimientos que se producen en una única dimensión.
¿vale? Son los más sencillos y los más fáciles de estudiar y por eso vamos a empezar por ahí. Entonces, para poder hablar del movimiento rectilíneo, lo primero que tenemos que hacer es definir una serie de características que se les llama características generales del movimiento, que son las que aparecen en la página 140 y 141, ¿vale? Venga, pues voy a ampliar un poco esto para que lo podamos ir viendo o leyendo más detenidamente lo que viene en el libro. Bueno, entonces lo primero que yo me tendría que preguntar es, bueno, ¿cómo puedo yo definir el movimiento? ¿Cuándo puedo decir que un determinado objeto se está moviendo? Entonces, algo que todos tenemos muy claro, ¿no? Yo enseguida puedo saber si observo un objeto, ¿no? Puedo saber si se mueve o no se mueve dependiendo de qué, dependiendo de su posición, ¿vale? Cuando la posición de un objeto varía con respecto al tiempo, es decir, en cada instante el objeto está en una posición diferente, eso quiere decir que se está moviendo, está cambiando su posición. Sin embargo, si independientemente del instante la posición del objeto es la misma, pues entonces yo puedo decir que el objeto no se mueve porque se encuentra siempre en la misma posición. Ahora bien, esa posición, para yo poder determinar si un objeto se mueve o no, tiene que haber alguien o algo observando esa posición, si esa posición del objeto varía o no, ¿vale? Entonces, ese observador se va a encontrar en un determinado lugar. Es decir, no es lo mismo que el movimiento o la posición del objeto la observe una persona en un sitio a que la observe otra persona diferente desde un sitio diferente. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? Pues eso es el sistema de referencia, es el espacio desde el cual se observa el movimiento, ¿vale? Imaginaos que yo voy en un coche, ¿no? Sentada, por ejemplo, en el asiento del copiloto y tengo una pelotita en la mano y con esa pelotita la voy lanzando hacia arriba. La recojo con la mano, la lanzo hacia arriba, la recojo con la mano. Y yo observo el movimiento de esa pelota, que para mí es un movimiento rectilíneo. Lo que yo veo es que la pelota sube y baja. La pelota sube y baja, describiendo una línea recta, ¿no? En sentido horizontal o más o menos recta. Pero sin embargo, el sistema de referencia, ¿cuál sería? Yo soy el observador, porque soy la que observo el movimiento. ¿Y cuál es el sistema de referencia? Es el lugar en el que me encuentro, que sería el coche, ¿vale? Ese sería el sistema de referencia. Pero imaginaos que hay una persona que está fuera del coche y el coche, como va muy despacito, esa persona ve el coche cómo avanza y también ve lo que ocurre dentro del coche. Lo ve durante unos segundos, a lo mejor nada más. Si esa persona tuviera que describir el movimiento de la pelota, lo describiría de una manera completamente diferente a la que la describiría yo. No lo vería como una línea recta horizontal. Por eso, para poder describir un movimiento, lo primero que tenemos que determinar es cuál es el sistema de referencia, desde dónde se observa ese movimiento. ¿Vale? Y en física, ¿qué va a ser un sistema de referencia? Pues el sistema de referencia va a ser un sistema de coordenadas. Estáis ya más que acostumbrados, ¿no? a ver este tipo de sistemas. Un eje. Si se trata de un movimiento en una dimensión, como son los movimientos rectilíneos, pues nuestro sistema de referencia va a ser un eje X, ¿vale? El lugar desde donde se observa el movimiento, pues se va a situar aquí en el 0, ¿no? Y la X me va a determinar la posición del objeto. Si el objeto se aleja de mí, ¿no? Pues X va a ir hacia allá y sin embargo, si X en lugar
desplazarse a la derecha, se desplazará hacia la izquierda, pues es que se está acercando a este centro del sistema de referencia. ¿De acuerdo? De manera general, vamos a considerar que la velocidad, o sea, que si el objeto se desplaza hacia la derecha en el sentido positivo del eje X, va a ser una velocidad positiva. Y sin embargo, si el objeto se desplaza hacia la izquierda, acercándose al cero, pues entonces va a ser una velocidad negativa porque a medida que transcurre el tiempo, pues su posición cada vez va a ser menor. ¿Vale? Si la velocidad es positiva, pues a medida que transcurre el tiempo, pues la posición va aumentando, cada vez es mayor. Bueno, esto sería un sistema de referencia para un movimiento rectilíneo unidimensional. En el caso que tuviéramos un movimiento en dos dimensiones, por ejemplo, pues podríamos usar un sistema de este tipo, ¿no? Donde yo puedo describir o puedo definir una coordenada X y también puedo definir una coordenada Y, que sería el que usaríamos para el ejemplo que os dije antes, ¿no? En el caso de que yo le pegue una patada a un balón, ¿no? O bueno, yo a lo mejor no, pero un futbolista, de esto que le pegan una patada y hace la pelota. ¿Qué le ocurre a la pelota? Que va a ascender debido a la patada que le pega al futbolista, pero también se va a ir desplazando hacia la derecha, ¿no? Yo podría dibujar, voy a ver, aquí me parece que hay un lápiz, sí. Aquí está el futbolista y le da una patada y la pelota, pues a lo mejor hace algo así, ¿no? Se va desplazando, luego llegará un momento que comenzará a bajar. Bueno, todo esto os lo imagináis porque mi pulso es de aquella manera. Bueno, decía, es en dos dimensiones porque sí, la posición de la pelota se va desplazando hacia la derecha, va avanzando en el eje X, pero también sufre variaciones a lo largo del eje Y. Primero va ascendiendo y luego a partir de un determinado momento comienza a descender. Por eso es un movimiento en dos dimensiones, en la dimensión X y en la dimensión Y se le llama, y entonces a este tipo de sistema de referencia, pues decimos que es bidimensional, porque es en dos dimensiones. Y por último, pues también tenemos sistemas de coordenadas tridimensionales para cuando un determinado movimiento se pueda producir en las tres dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si yo voy en un tren y me asomo a la ventanilla del tren y tiro un objeto, ¿no? Soy una persona anfíbica y tiro una lata de Coca-Cola, por ejemplo, por la ventana. El movimiento de esa botella de Coca-Cola, para alguien que lo viera desde fuera, sería un movimiento que se produciría en tres dimensiones. A lo mejor desde mi punto de vista, que estoy dentro del tren, me parecería en dos dimensiones, pero desde una persona que estuviera fuera va a ver cómo se mueve en tres dimensiones. Pero como yo decía al principio del tema, nosotros aquí lo que nos vamos a centrar va a ser en movimientos rectilíneos, por lo tanto los sistemas de referencia que vamos a utilizar los vamos a describir con una línea recta, ¿vale? El cero va a ser el lugar desde el cual se observa el movimiento y bueno, con X vamos a localizar la posición del objeto en diferentes instantes. Así que, bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto. Ya hemos explicado un poco lo que es la posición del objeto, ¿no? El lugar en el cual se encuentra en un determinado instante y qué es el sistema de referencia. Y entonces vamos a pasar ahora a explicar lo que es el vector posición. Fijaos, aquí tenemos en la parte de la izquierda de la página, tenemos un sistema de referencia que sería como unidimensional o bidimensional. Sería bidimensional, ¿vale? Porque me aparece la dimensión X
y la dimensión y. ¿De acuerdo? Bueno, se va a cortar el vídeo, así que porque tiene una duración de 15 minutos,